Un saludo a todos. En esta oportunidad vamos a hablar de los receptores nucleares. Los receptores nucleares los podemos clasificar en cuatro clases, como lo que vemos aquí. Los más relevantes a poder conversar son los de clase uno y 2. Lo ponemos aquí, clase uno y clase 2. Pero también tenemos receptores de clase 3 y de clase 4. Los receptores de clase 3 y de clase 4 son muy especiales porque son receptores que hemos identificado en el genoma de organismos como el ser humano, pero no conocemos, por eso está en signo de interrogación, no conocemos un ligando natural que active estos receptores, pero sabemos que existen. A los de clase 3 se les denomina DOR porque son diméricos, y a los de clase 4 se les denomina MOR porque son monoméricos. Bien, entonces pasemos a los de clase uno y 2 que tenemos bastante información de ellos en los organismos. Los receptores de clase uno son receptores que de forma clásica los encontramos en el citoplasma. Entonces, una primera característica que podemos denotar en estos receptores es que está en el citoplasma. De forma clásica, ¿no? Porque siempre en la biología hay consideraciones especiales de diferentes sustancias y sistemas proteicos. Conforman, aparte de que están en el citoplasma, conforman homodímeros, que lo que quiere decir es que el receptor conforma dos estructuras similares, ¿no? Homodímero, ¿ya? Homodímero. Otra característica es que del citoplasma se traslocan hasta el núcleo, bien, y que por lo regular están bloqueadas en el citoplasma gracias a unas proteínas que les denominamos proteínas de shock térmico, que también les van a encontrar con esta sigla, ¿ya? HSP. Entonces, eso los mantiene bloqueados hasta que viene el ligando. Bien. Y al momento de traslocarse al núcleo y permitir expresar genes, se suelen unir a zonas que se llaman elementos de respuesta a hormonas. Elementos de respuesta a hormonas. Bien. En el caso de los de clase 2, ellos se suelen ubicar ya en el núcleo, entonces como que ellos ya están en el núcleo, ¿no? Núcleo. Forman heterodímeros. Quiere decir de que las dos partes, como vemos acá, ¿no? Son dos unidades diferentes. Entonces vamos a anotar acá hetero, dímero. Bien, ellos están en el núcleo y una característica muy interesante es que el heterodímero siempre está conformado por una parte de un receptor que denominamos RXR o receptor X retinoide y la segunda parte lo conforma cualquier otro receptor de alguna sustancia. ¿Ya? Entonces, siempre lleva un receptor RXR con otra contraparte que es de cualquier otra receptor de otra sustancia. Bien, características también muy importantes es que forman complejos correpresores. Quiere decir que este receptor está unido a una zona del ADN, pero está con un correpresor. Vamos a ponerle acá, correpresor. El correpresor lo mantiene bloqueado hasta que viene un ligando y el ligando que está por acá, el ligando libera al correpresor y aparte de que saca el correpresor, coloca un activador. Entonces vamos a poder ver acá un activador. Y eso ya permite la expresión de genes. Eso de forma general con el mecanismo de estos receptores. Ahora, veamos un ejemplo de señalización de una hormona. Vamos a ponerle nombre a esta hormona. Digamos que sea el cortisol. Habíamos comentado que el cortisol tiene su receptor de clase uno. Por lo tanto, este cortisol es una hormona esteroidea, va a difundir con facilidad la membrana y va a llegar hasta su receptor.
en este caso de clase uno. Ese receptor está bloqueado en el citoplasma con una proteína de shock térmico. Hay varios tipos, pero se ha documentado bastante de la HCP90. Una vez que el ligando interactúa con el receptor, eso le permite liberarse de la proteína de shock térmico. Por lo tanto, ya va a poder, vamos a reforzar esto, va a poder interactuar con otro receptor y forman un dímero. Este dímero ya se transloca con un factor de transcripción, van hasta el núcleo, ya en el núcleo, dimerizados, ¿no? Ambos permiten la expresión genética en unas zonas del ADN que se denomina elementos de respuesta a hormonas. Ya permiten la expresión genética. Ahora, si hablamos del cortisol, hablamos de diferentes proteínas que van a comandar procesos relacionados al metabolismo. Por ejemplo, la glucólisis, ya en parte, pero más que nada la glucogenólisis, ¿no? ¿Por qué? Esto va a terminar aumentando la glucosa en plasma. Esos son fenómenos metabólicos. Aparte que hace, también tiene efectos sobre la distribución de las grasas. O sea, quema grasas, pero las redistribuye a otras zonas del cuerpo. Y genera algunos efectos que no les gusta a algunas personas, ¿no? También hay proteólisis, ¿no? Disminuye la masa muscular, consume proteínas, consume grasas, pero las distribuye a zonas como abdomen, espalda, aumenta la glucosa. En algunas personas les genera hiperglicemia o más riesgo también de diabetes, prediabetes. Pero un efecto que nos interesa es sobre la inflamación, porque es un muy buen antiinflamatorio. Parte de estos mecanismos que se activan por la parte genética generan la expresión de una proteína muy importante, ya que ya saben que sale por acá el gran mensajero y se expresa en el citoplasma, que es el IKB o inhibidor del factor kappa B. ¿Qué tiene que ver esto con inflamación? Es que resulta que hay un conjunto de proteínas en la parte del citoplasma, el famoso factor kappa beta, kappa B, que cuando va al núcleo permite la expresión de múltiples citoquinas, como por ejemplo la majestuosa interleuquina o IL-6. Citoquinas inflamatorias. No, no solo IL-6, sino un montón de citoquinas diferentes. Esto es sinónimo de inflamación y muy fuerte, ¿no? Inflamación muy fuerte. Entonces, si el cortisol genera esta sustancia y esta sustancia va a terminar bloqueando al factor kappa B, entonces el fenómeno inflamatorio va a desaparecer porque no va a haber interleuquina 6. Sí, ese sería en esencia el fenómeno inflamatorio. Estos son efectos genómicos, pero también se ha visto que la interacción de estos receptores genera la activación de un conjunto de proteínas muy interesantes. También son otras vías no genómicas que la activación de un tipo de proteínas muy interesantes relacionadas con el sarcoma de Rose. Este tipo de proteínas activan vías de señalización relacionadas con las MAP-quinasas, también con las vías, bueno, esa es la vía RAS-MAP, ¿no? RAS-MAP-quinasas, también con PI3K y demás, o sea, vías relacionadas con actividad catalítica, ¿no? Señalización por quinasas
Y estas vías pueden activar a un conjunto de proteínas, o sea, dentro de toda su señalización final, las anexinas 1, y las anexinas 1 bloquean a un conjunto de proteínas, enzimas que denominamos las fosfolipasas. Fosfolipasa, específicamente la fosfolipasa A2. ¿Por qué es importante que este fenómeno se dé cuando se activa? La vía no genómica demora muy poco, ¿no? Demora minutos hasta unas horas, y cuando se genera, la fosfolipasa, o sea, la inhibición de la fosfolipasa 2 bloquea la formación de prostaglandinas. Entonces, si bloqueo las prostaglandinas, mejor conocidas como PGs, disminuye la inflamación, disminuye el dolor, ¿no? Y otros fenómenos más inflamatorios y vasculares. Entonces, una vía no genómica rápida produce fenómenos antiinflamatorios, y fenómenos genómicos a largo plazo lo mantiene de manera más fuerte, inhibiendo la producción de citoquinas. Grandes mecanismos en este caso, el cortisol. Ahora hablaremos de otra hormona, en este caso la hormona tiroidea, mejor conocida como T3 y T4, triiotironina y tiroxina. Bien, al final la más fuerte es la T3, pero la forma más abundante en la cual se secreta de la glándula tiroidea es la T4. Estas hormonas son liposolubles, podrían difundir la membrana, pero no es tan efectivo para que lleguen a los tejidos, porque eso llega prácticamente a todos los tejidos. Se ha visto que existen transportadores de estas hormonas, lo que permite que ingresen rápido, así que estos transportadores de aquí permiten su ingreso más rápido. Y cuando han ingresado, la forma que más ingresa es la T4, pero la forma más potente es la T3. Así que todo el T4 se convierte en T3. Como ven aquí, esta estructura tiene 3 yodos, o sea, es un T3. Ya en el citoplasma y en la forma más fuerte, puede ir a su forma clásica de señalización, que es en su receptor nuclear. Bien, va aquí, ¿no? Al receptor nuclear. Recuerden que en este caso el receptor ya está en el núcleo, entonces el receptor de clase 2, ¿no? Según la clasificación, sería clase 2. Bien, y siempre está acompañado de un receptor XRXR, mejor conocido como receptor X retinoide. Bien, entonces, porque es un ácido retinoico. Una vez que ya están ambos, ¿no? El heterodímero ya puede permitir la expresión genética, porque la interacción de ambos ligandos saca a un correpresor que había ahí. Entonces saca al correpresor, lo saca, y permite que ingrese un coactivador. Y el coactivador ya permite la expresión de genes. Genes relacionados con el metabolismo, sobre todo con acelerar procesos, enzimas y también la actividad de la mitocondria. Se ha visto que también esta hormona tiene efectos directos, rápidos, no genómicos, en la mitocondria, lo que va a permitir que esa mitocondria, por decirlo así, trabaje más rápido, y eso va a generar mayor producción de energía, más fuerza, pero también algo muy importante, bastante calor, ¿no? Que una mitocondria trabaje durísimo genera bastante calor, y por lo tanto, si va a haber calor, las personas van a sentir mayor temperatura, va a subir la temperatura. Clásico en las personas con hipertiroidismo, en la cual la temperatura está más elevada, pero también esto es gracias a que se consume
más sustratos a través de diferentes vías metabólicas. Por lo tanto, hay una disminución, ¿no? Hay una lipólisis porque necesitamos sustratos para generar más energía. También tiende a haber proteólisis. Entonces, como esos componentes se están degradando por la parte metabólica, la persona va a bajar de peso, va a tener más calor. Ahora, estos mecanismos genómicos aumentan algunos sistemas, ¿no? Aumenta, por ejemplo, la expresión de receptores adrenérgicos. Entonces, si aumentan los receptores adrenérgicos, las respuestas eh, a ligandos como adrenalina o noradrenalina van a ser más exacerbados y se va a ver, por ejemplo, taquicardia, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca, también consecuentemente aumento de la presión arterial y otros fenómenos más. Pero eso es lo principal respecto a esta hormona, ¿no? En este caso. Bien, ahora continuamos con la señalización de aldosterona. La aldosterona es una hormona esteroidal, un mineralocorticoide producido por la corteza suprarrenal. Entonces, aquí tenemos la aldosterona, muy importante para regular la parte mineral cuando falta líquido en el cuerpo, ¿no? El cuerpo lo detecta y se empieza a producir aldosterona. La aldosterona, pues al ser una hormona esteroidal, con facilidad puede difundir la membrana de diferentes células, pero su principal objetivo es el túbulo colector. Como vemos ahí, el túbulo colector es su principal blanco. Bien, entonces pasa la aldosterona, llega a su receptor de clase 1 en el citoplasma. Esa interacción permite retirar la proteína de shock térmico que bloquea el receptor de clase 1. Este se dimeriza y dimerizado van hasta el núcleo para permitir la expresión genética, ¿no? Creo que está ahí todo ok. Bien, se permite la expresión genética. Ahora, lo importante respecto a la señalización en todo este proceso es que dentro de las respuestas rápidas que tiene esta hormona es regular la expresión de canales en el túbulo colector, que es la zona final de la nefrona, ¿no? Entonces, se ha visto que activar este receptor permite que se exprese y se transloquen canales que denominamos ENaC, bien, canales ENaC. Estos canales ENaC dejan ingresar el sodio. Entonces, el sodio está por aquí, esta es la orina, ya esta zona de aquí es la orina, el sodio va a ingresar de la orina a la célula, al túbulo colector. Se va a llenar de sodio. No solo eso, también se ha visto que se expresa y se transloca mayor cantidad de unos canales de potasio que se denominan canales ROMK. Estos canales ROMK van a permitir más bien que el potasio que está por acá en el intracelular salga donde a la orina. Por lo tanto, el potasio se va a orinar, se va a sacar potasio del cuerpo y se va a meter sodio. Y recuerden que al momento de ingresar sodio, también se ingresa una cantidad de agua. También se jala agua. El sodio jala agua. ¿Qué va a pasar con todo este equilibrio hidroelectrolítico? Pues la célula se va a llenar de iones de agua y si eso continúa así podría tener daños. Así que parte del proceso también que se ha visto de la señalización de este receptor es la potenciación de la bomba sodio-potasio en este lado.
en el lado que la célula tiene contacto con la sangre. A ese lado le decimos la zona vasocelular. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con la bomba de sodio de potasio? Es bien conocido que la bomba trabaja en contra de la gradiente, entonces va a sacar sodio y va a meter potasio. Claro que esto lo va a hacer usando ATP. Bien, entonces el sodio que esté ingresando va a salir por la bomba a la sangre y la sangre se va a llenar de sodio y recuerden que el sodio jala agua, así que también se va a llenar de agua. Va a haber más líquido, más volumen de sangre, más agua y más sodio. Y el potasio que está saliendo por acá se va a dirigir por estas vías y se va a ir para la orina. Por lo tanto, el potasio que está ingresando gracias a la bomba va a salir a la orina. Y de esta manera, la aldosterona regula la cantidad de sodio y potasio en el cuerpo. Si por algún motivo está subiendo mucho el potasio, la aldosterona lo va a sacar por la orina. Si por alguna razón, digamos, estás perdiendo mucho líquido a través de diarrea, vómitos o tal vez sangrado, eso va a disminuir la osmolaridad en la sangre y eso se va a detectar como una disminución de los principales componentes de la fórmula de osmolaridad, que es el sodio, por ejemplo. Eso va a activar todo ese mecanismo para que más bien se pueda el sodio retener junto con el agua para que no ocurra el fenómeno que conocemos como choco, porque falta líquidos y el cuerpo no puede funcionar con pocos líquidos. Bien, bien, ahora continuamos con el receptor del activador de la proliferación de peroxisomas. Este receptor es principalmente para ligandos de tipo ácidos grasos. Tiene una variedad de ligandos, pero sí he visto bastante respuesta y actividad con ácidos grasos de estos tipos, mono y poliinsaturados, los famosos omegas, por ejemplo, omega 6, omega 3, etcétera. Bueno, ese tipo de ácidos grasos, sabemos que por su naturaleza pueden difundir por la membrana, pero también se ha visto que hay por ahí uno que otra proteína tipo transportadora de ácidos grasos que también podría permitir un ingreso más rápido. Así como a nivel intestinal hay transportadores de ácidos grasos, ¿no? Rápidos para la digestión. Bien. Esto se va a encontrar con su receptor y es un receptor de clase 2. Por lo tanto, ese receptor se va a encontrar en el núcleo, esperando este ligando. Pero antes de que llegue hasta ese receptor en el núcleo, tenemos que saber los tipos de receptores de PPAR o receptor activador de la proliferación de peroxisomas. Se han documentado tres según la bibliografía, los alfa, los beta delta y los gamma, pero para la parte de medicina o salud nos interesan mucho los subtipos alfa y gamma. Los alfa se han relacionado bastante con fenómenos de lipoxidación o vamos a decirle mejor lipólisis o quemar grasa. Más que oxidarlo, lipólisis que consecuentemente va a terminar en una quema de grasa, ¿no? Energía. Y los subtipos gamma, desde el punto de vista puntual en salud, sensibilidad a la insulina. Y fenómenos anabólicos relacionados a la sensibilidad a la insulina. Por ejemplo,
mejor eficiencia en la lipogénesis, igual en la formación de proteínas, en el almacenamiento de carbohidratos. Entonces, dado el interés que hay en esos dos tipos, tanto quemagrasa, por decirlo así, el subtipo alfa y el gamma, para ayudar a que el receptor de insulina sea más sensible, lo que ayuda a personas con resistencia como obesidad y también en las personas con diabetes tipo 2, pues la industria farmacéutica ha tomado mayor interés en esos dos. Entonces ya cuando el ligando, no el ácido graso, digamos un omega 6 o un omega 3 ingresan, se van a encontrar con un receptor PPAR ya en el núcleo, que es de clase 2. Recuerden que estos receptores son heterodiméricos, por lo tanto, el receptor PPAR se va a acompañar siempre de un receptor X retinoide. La interacción del ligando con el receptor permite que se pueda sacar al correpresor, se saca el correpresor y más bien permite que pueda apoyarles un coactivador y eso permite, a fin de cuentas, lo que más me importa, la expresión genética, ¿no? Esta expresión genética ya son múltiples proteínas, enzimas que van a permitir, ya sea el subtipo, ya sea alfa o ya sea gamma, que nos interesa mucho, fenómenos de quema grasa o fenómenos de eficiencia metabólica, ya lo cual es de mucho interés para diabéticos, diabéticos, mucho interés, incluso para lo cual existen medicamentos que la industria ha desarrollado, que son los famosos tiazolidinedionas, ya con siglas TZD, un grupo de medicamentos para ayudar con eso. Finalmente, tenemos el receptor de vitamina D. Este es sustancia y su receptor de mucho interés actualmente para muchos procesos. La vitamina D puede venir de fuentes animales o de fuentes vegetales. La fuente más natural, que no es ni animal ni vegetal, es mediante el impacto de la radiación solar, o sea, la luz, sobre la piel. Una vez que impacta, las capas donde hay tejido graso liberan colesterol y el colesterol es transformado a una forma inactiva de la vitamina D que tiene que pasar por el hígado para poder activarse y después tiene que pasar por riñón para transformarse en la vitamina D3, que es la forma activa. La vitamina D3 ya activa es una hormona esteroidal, así que puede pasar con tranquilidad la membrana y llegar a su receptor. En este caso es un receptor de clase 2. Por lo tanto, ya va a estar en el núcleo. Pero incluso antes de llegar, también hay mecanismos genómicos y no genómicos, algunos mecanismos de interés que se ha visto de esta vitamina, por ejemplo, a nivel del intestino, es la mayor expresión de un canal. Entonces, uno de los mecanismos que se ha visto es la expresión de un canal. La expresión de eh, este canal tipo amiloide 6 es un canal de calcio. Por lo tanto, a nivel intestinal, esto es intestino, temporalmente, ¿no? Intestino permite el ingreso de un ion divalente, el ion calcio. Entonces, por lo tanto, va a aumentar el calcio, va a aumentar la absorción de calcio en la dieta y eso va a permitir que se pueda aprovechar mejor para otros tejidos. Eso es en el intestino. Volviendo a cómo es que este canal funciona, pues por gradiente simplemente deja ingresar el calcio porque ingresa una cantidad masiva por la dieta. De ahí, una vez que la vitamina D pues está ingresando a la célula objetivo, ya sea cualquiera, su receptor de clase 2 ya está en el núcleo y es un receptor que es un heterodímero
¿no? Vemos que aquí está el receptor de vitamina D y al otro lado siempre acompañándole un receptor X retinoide. Bien, su interacción, como hemos visto antes, permite retirar un correpresor y permite que pueda apoyar un coactivador y eso permite, a fin de cuentas, lo que importa, que es la expresión de genes. Ahora, esa expresión de genes, si bien puede reforzar estos procesos, mecanismos genómicos, también por mecanismos no genómicos rápidos, también se ha visto impacto en otro grupo de células que nos importan bastante, que son las células que forman el hueso y los que lo destruyen, los osteoblastos y los osteoclastos. Otros efectos de interés es la expresión de proteínas que promueven el desarrollo de osteoblastos y osteoclastos, ¿no? Por aquí podemos ver que en el osteoblasto permite la expresión de una proteína que le decimos el ligando RANK, que tiene su receptor de ligando RANK, el receptor, y eso permite que el osteoclasto se desarrolle. El osteoclasto a veces lo vemos como una célula mala, porque esta célula más bien va comiendo el hueso y va liberando el calcio a la sangre. No, eso no es tan malo porque el hueso no puede estar todo el tiempo con el mismo ladrillo, por decirlo así. Hay que hacer remodelaciones de vez en cuando, entonces la vitamina D permite la remodelación, como una renovación de la casa. Pero no solo promueve la formación de osteoclastos, que a veces los consideran los malos de la película, sino también las proteínas que produce permiten que el osteoblasto, que en este caso vamos a ponerlo así, digamos, osteoblastos, que los consideramos los buenos, construyen el hueso. Entonces los osteoblastos construyen. Uno destruye y el otro construye. Entonces tenemos un sistema dinámico de remodelación para que el hueso siempre esté con, con buen ladrillo, por decirlo así, constantemente en recambios. Bien, y eso sería todo.